Anteriormente traímos al profesor Mario Javier Sabán, que nos hizo una introducción para la Cábala y también para el sistema del árbol de la vida y cómo abordar dichas enseñanzas. Cómo hacer ese salto, cómo la Cábala hace ese salto entre la espiritualidad o la psicoterapia al estudio del alma o la comprensión de la misma. En realidad el tema es que en principio hablar de espiritualidad dividida de algo es un error. En realidad el ser humano es un ser espiritual. Cuando decimos que el ser humano es un ser espiritual, es un ser que tiene una energía que quiere cumplir una función. Cuando se está hablando del alma, por ejemplo, no es que el alma, hay que buscar el alma en algún lugar. Cuando ves un cuerpo que está comiendo, que está caminando, que está pensando, ya estás viendo la manifestación de su alma. Entonces no se puede desligar la materia de la espiritualidad. Lo material y lo espiritual no son cuestiones diferentes, son cuestiones exactamente que provienen de la misma raíz. Entonces, lo primero que tenemos que decir es el ser humano, el alma humana y todo lo que existe en realidad es espiritual en la medida en que todo lo que existe cumple una función. En esta oportunidad traigo a una cabalista que también nos dará otra introducción y una ampliación de este tema tan fascinante y también para ir resolviendo un poco el dilema de lo literal versus lo interpretativo y cómo balancear estas dos posturas, tomando en cuenta que ya traímos al canal a Marta Mesa del canal Mystery Channel, donde nos dio una perspectiva completamente literal de la mano de las conferencias de Mauro Biglino y otras investigaciones vanguardistas. Disfruten de la entrevista. Buenos días, nuevamente aquí en el canal de Proyecto Orión. Y en esta oportunidad me acompaña María, la administradora del canal de YouTube GESE, Escuela para la Paz. Y ella promueve y comparte muchos de los secretos y enseñanzas de la Cábala. En este canal ya hemos compartido bastante de la parte literal de lo que serían las escrituras, pero también quiero dar espacio, así como lo hicimos en el pasado, en la invitación de Mario Sabán y otros invitados, de esa interpretación que va más allá de lo literal. Y María, en esta oportunidad, nos va a aclarar un poquito con respecto a estos asuntos que pueden ser un poco confusos, pero desde la luz de la cábala en esta oportunidad podemos un poco tratar de comprender e incluso tratar de tomar esas escrituras para nuestra vida personal. María, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Yo me siento muy honrada y con mucho gusto de poder estar aquí contigo compartiendo con tu audiencia, que es muchísima. Algún día nosotros vamos a tener toda esa audiencia, ¿sí? Para que más y más personas puedan recibir este conocimiento de Cábala que es totalmente liberador. Por eso es que nos hemos dado a la tarea de empezar a compartir todo esto que hemos recibido para poder que otras personas también vivan. O sea, ya es tiempo de vivir bien, de vivir felices, independientemente de lo que esté pasando afuera, porque todo empieza dentro de nosotros. Y sí, tenemos un canal que se llama GESE de Escuela para la Paz, precisamente que se enfoca en que la persona trabaje desde su interior con los principios de la Cábala, con la forma, con todo el conocimiento de Cábala, para que se libere de todas esas cargas que son totalmente psicológicas. Entonces, es por eso que estamos aquí compartiendo. Me llama la atención, primero, cómo llegas a la cábala. Es decir, cuéntanos un poquito cómo llegas a estas enseñanzas, cómo fue tu trayecto en esa búsqueda personal para incluso crear un canal y tener el convencimiento de que estas formas nos pueden ayudar y aportar algo para nuestra vida. Bueno, es todo un proceso de vida. eh, es todo un proceso de vida, es totalmente experiencial, no es porque se puso de moda y yo quise empezar a hacer esto, no es algo que viene completamente desde mi interior. O sea, y es así como todo mundo empieza su proceso de cambio, es a través de un proceso de dolor, un proceso de sufrimiento que nos hace llevarnos a cuestionarnos muchísimas cosas, entre ellas, ¿por qué y para qué estamos aquí? O sea, nuestra presencia en la Tierra tiene un objetivo muy importante y nosotros, cuando no sabemos cuál es ese objetivo,
tenemos muchísimos problemas, no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Ok. ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué no le encuentro sentido a las cosas? ¿Por qué la gente me asimila de determinada manera si yo soy otra cosa? ¿Por qué tengo este tipo de problemas en mis vínculos, ya sean familiares, sentimentales, lo que sea? Hay muchísimas contradicciones cotidianas que nos llevan a cuestionarnos nuestra presencia, nuestra vida. Y así fue mi proceso. Empezando por una enfermedad que se llama artritis reumatoide. Esta Ok. enfermedad es una enfermedad sumamente dolorosa y yo siempre he sido, o sea, yo creo que ese es la principal atributo con el que nací, la curiosidad de querer saber por qué pasan las cosas. Y eso también lo aplicaba a mi vida personal. Decía, bueno, ¿por qué me dio esta enfermedad tan dolorosa que prácticamente no me puedo ni mover? Y empecé a investigar, por la cuestión, empecé a ver otro tipo de alimentación que también tiene mucho que ver, más vegana, más vegetariana, porque la cuestión de las carnes rojas me di cuenta que inflamaban mucho las articulaciones a través de todas esas lecturas. Bueno, empecé por el veganismo, ¿sí? Y me sentía muy bien, pero llegó el momento en que otra vez venían las inflamaciones. Entonces digo, no, bueno, ya le di por ahí, vamos a buscar un poco más, ¿sí? Entonces, eso aunado junto con mis vínculos prácticamente disfuncionales con muchas personas, empezando por mi familia, o sea, la percepción que ellos tenían de mí, ¿sí? Que me hacía a mí tener un vínculo muy poco afectivo, aislarme completamente de ellos. También en mis parejas, o sea, ese es mi talón de Aquiles, eso es lo que también, a partir de ese dolor, empiezo yo a cuestionar también muchas cosas y a buscar las respuestas. Detrás de ese dolor está la mano de Dios esperándote a que te des cuenta de quién eres, ¿sí? Por eso en Cábala el dolor, el sufrimiento, la cuestión del mal es sumamente necesaria para poder nosotros emprender nuestro proceso de desarrollo espiritual, ¿sí? No, nadie llega a Dios a través del bien. Yo no he visto hasta ahora una persona que diga, ¿por qué soy tan feliz? Voy a Ok. buscar a Dios. Nunca. Siempre es cuando estás sufriendo. Siempre es cuando te está pasando una situación difícil. Crisis económica, que generalmente también por ahí entra mucho la luz de Dios, a través de las crisis económicas, a través de los vínculos disfuncionales de todo tipo, ya sea de trabajo, de pareja, familiar, lo que sea, con nuestros hijos, ¿sí? Ahí está la luz. En Cábala vemos el mal como un exceso de luz. O sea, ¿por qué? Porque esa situación difícil nos lleva precisamente a la cuestión de la divinidad, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos aquí, venimos aquí a la tierra a hacer un trabajo de rectificación, de mejora constante de nuestra persona que nos lleva irremediablemente a nuestra fuente de emanación, que es el Creador, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y no creo que sea casualidad que siempre que estamos sufriendo, estamos invocando a Dios, creamos o no tengamos conciencia Ok. de quién es. Siempre estamos, gracias a Dios, o si Dios quiere, Dios mediante, siempre, aunque no tengamos un vínculo directo, de manera inconsciente nosotros sabemos que procedemos de algo o venimos de algo y necesitamos encontrar las respuestas. Necesitamos encontrar y la cábala nos las da, Ok. ¿sí? O sea, yo en ningún lugar, en ninguna filosofía, porque estudié historia y en historia vemos muchísimas corrientes filosóficas, teóricas, sobre la evolución del ser humano. En ninguna filosofía conocida yo encontré las respuestas. Al contrario, me las agudizaba, sobre todo la cuestión del existencialismo sartreano, que dice que el ser humano es nada y va hacia la nada. Ok. ¿Quién no se va a deprimir con esa idea, con esa premisa? ¿Sí? Entiendo. Nada tiene sentido aquí en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿y qué dice Sartre? Dice, una es destino, o sea que si naciste mal, vas a terminar mal. Y no es así, la cábala no nos dice que es así.
empiezas desde la parte negativa, desde tu parte oscura, pero vas a poder salir de ahí si te agarras de esa divinidad, si buscas las respuestas, si buscas la luz, si estás cuestionándote a ti mismo, si te quedas ahí, si no desarrollas la capacidad de resiliencia, entonces sí va a ser un destino fatal. Pero como Dios nos dio, tenemos la capacidad, la inteligencia y todo lo que necesitamos aquí para poder salir de eso, por supuesto que lo vamos a lograr. Entonces, la Ok. Cábala nos da las respuestas. La Cábala es una doctrina, ¿sí? Es una disciplina de pensamiento esotérico, es completamente esotérico y está muy relacionado con los esenios y el judaísmo jasídico, ¿sí? Entonces, nosotros, los que estudiamos Cábala, interpretamos, hacemos una interpretación de los textos bíblicos, ¿sí? Necesitamos hacer una interpretación de los textos bíblicos porque vemos la Torá, ¿sí? El Pentateuco, como un mensaje velado. Es un mensaje velado que se nos da en el monte Sinaí para que nosotros la trabajemos, para que saquemos las chispas de luz que están dentro. Entonces hay diferentes niveles de interpretación que vamos a ir atravesando, ¿sí? Y que no está restringido a un número de personas ascendidas, iluminadas, superiores. No, no es así. Cualquier persona de cualquier nivel socioeconómico, de cualquier país, de cualquier raza, puede acceder a este conocimiento. Entonces, esto es algo universal. ¿Cómo es que un Dios amoroso puede solamente estar a favor de un grupo de personas de una raza? Eso es inconcebible, es ilógico. Se contradice con lo que dice en el nivel literal del texto bíblico. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y después, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a nosotros mismos es contradictorio a esta parte literal del texto de que solamente por un grupo, por una raza, por un pueblo, Dios vino nada más a salvarlos a ellos, a darles su conocimiento solo a ellos. Entonces nosotros somos un accidente. Yo no nací judía. Yo no. Yo llegué al judaísmo a través de todo este proceso que ya te acabo de contar. Ok. Así. Entonces se entendería que el avance no se da dentro de la comodidad. El avance se da cuando hay una inconformidad, una crisis, una enfermedad, incluso el fallecimiento, ya sea de una persona querida o algo que te haga cuestionar la zona de comodidad que uno daba por hecho como que eso era toda la existencia. De decir, el avance a la experiencia, a Dios, se basa de alguna manera, al menos en el inicio, de un cuestionamiento profundo a causa de una crisis experiencial. Más o menos sería ahí como que la oportunidad de visualizar a Dios. Es curioso porque parece contradictorio, antiintuitivo, como tú mismo me acabas de decir, pero al final como que se vale de toda la gama de experiencia de vida como para dar ese salto de la materia a niveles más altos del espíritu. Más o menos sería esa la lectura. Acabas de hacer una interpretación total de lo de toda la esencia de la cábala con esas palabras que acabas de decir. Sí, fíjate, de hecho está en Génesis, es en el capítulo 1 de Génesis. Ok, Primero, Dios creó la oscuridad y después creó la luz. Eso es el nivel literal, ¿sí? Es el nivel literal. Primero creó la oscuridad y después creó la luz, ¿sí? Entonces, si esa es la base de la creación del mundo, eso también se remite a nosotros mismos, porque nosotros somos un mundo en miniatura, ¿sí? O sea, lo que sucede a nivel global es lo que está sucediendo a nivel individual y al revés, método inductivo y deductivo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una base de oscuridad, que es esa base, es ese inicio de dolor, de sufrimiento, de adversidades, de problemas, de contradicciones, que en la parte mala o el mal, como se le conoce, ¿sí? Hace muy bien su trabajo, sabe muy bien cómo trabajarlo. Y si nosotros permanecemos en la ignorancia de cuál es el sentido de eso, entonces no vamos a desarrollar nuestra capacidad para desarrollarnos, no lo vamos a hacer. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos toda la luz que se encuentra aquí.
Ok. ¿sí? Por esto, entonces, nosotros venimos a hacer ese trabajo de una manera consensuada con el creador. Esto no es un accidente. O sea, ¿qué sentido tiene venir a hacer todo esto sin sentido? O sea, nosotros tenemos una razón de ser aquí y son los problemas los que nos ayudan a desarrollar todo ese conocimiento. Cuando entrevisté al profesor Mario Sabán, precisamente me estaba explicando de que todo en la vida, absolutamente todos los hechos tienen como una función, incluida el mal. El mal que no se debería verse como algo satánico, algo luciferiano, algo como que una personalización, sino que es una energía que hay que aprovecharla no para su uso, sino que cuando venga a nuestra vida con esas crisis que me estábamos mencionando hace rato, nosotros podamos comprenderla y superar, y eso nos hará más fuertes. Más o menos ese era como que el sentido que Mario y tanto la Cábala también enseña. En este sentido, para ti, resumidas cuentas, ¿qué sería la Cábala? La Cábala es un sistema, una filosofía de vida, un sistema de interpretación, muchos símbolos, una escuela iniciática. Hay demasiadas cosas que se entienden por la Cábala. En este caso, ¿qué entiendes tú por la Cábala o lo que has estudiado todos estos años? Sí, es una escuela de pensamiento místico, ¿sí? De pensamiento esotérico, de estudio profundo de la realidad, de la raíz espiritual de la realidad en la que vivimos, Ok. ¿sí? Entonces, y en su origen etimológico significa recibir. Ujú. Entonces, cuando estamos estudiando Kabbalah, estamos recibiendo el conocimiento espiritual que necesitamos para poder gestionar todas esas problemáticas, porque la Kabbalah no nos exime de vivir situaciones difíciles, de vivir problemas cotidianamente. Y qué bueno, porque si no, estaríamos dando por sentado que nuestro proceso de rectificación ya terminó y no es así. Nosotros estamos en constante desequilibrio, nosotros estamos en un constante proceso de transformación y si damos por sentado de que ya terminó, entonces nos vamos a quedar otra vez en nuestra zona de confort. El desequilibrio, esa parte oscura, ese dolor o el trauma, como le queramos llamar desde la psicología, Ok. está ahí para que nosotros estemos trabajando constantemente en una mejora continua de nuestro ser. ¿Sí? Entonces, dice, bueno, es que yo ya empecé a estudiar Kabbalah, ya tengo bastante tiempo y resulta que todavía sigo teniendo problemas de pareja. Pues qué bueno, porque eso es un espejo que te está hablando de ti mismo, de ti misma, y te está diciendo lo que hay que mejorar constantemente, ¿sí? Entonces, cada quien, cada persona tiene diferentes medios para llegar a la divinidad, tiene diferentes medios. De hecho, está escrito, hay diferentes moradas en la viña del Señor. Hay diferentes. O sea, ¿por qué tratar de encasillar, así como se hizo en años pasados cuando los religiosos cristianos querían obligar a los demás a que practicaran su fe, ¿sí? Y para eso tuvieron que matar a mucha gente. Ese paradigma de imposición ya terminó. No es necesario. ¿Sí? Entonces, podemos hacer una interpretación de esos acontecimientos, por ejemplo, cuando llega España a América y que el sometimiento, o sea, la imposición de la fe cristiana, la fe católica, se hizo a través de la violencia, a través del derramamiento de sangre, ¿sí? O sea, ya esos paradigmas ya terminaron. No se puede hacer así. No, es imposible seguir, o sea, hacer ese retroceso. Cada quien es libre de asimilar esto o bien irse a otra fuente, ¿sí? Ya sea cristianismo, catolicismo, budismo, todas esas corrientes de pensamiento espiritual y puede ser que la persona ahí encuentre su plenitud, así como yo encontré la mía en la cábala. O sea, yo me medí varios zapatos. Yo no estoy aquí solamente porque sí, yo me medí varios zapatos de diferentes medidas y ninguno me quedó, solo la cábala. Ya fui católica, ya fui cristiana, ya fui bruja, no me da miedo decirlo, porque también estaba buscando respuestas. O sea, yo no me lo tomaba a juego, yo necesitaba experimentar para saber, para tratar de darle respuesta a esas preguntas que traía en mi interior. Y ninguna me la respondió, solo la cábala. Pero puede ser que otra persona
encuentre las respuestas. O sea, porque puede ser que no se esté cuestionando lo mismo que yo me cuestioné. Yo me cuestionaba por qué y para qué estoy aquí. Ninguna filosofía, ninguna religión me contestó esa pregunta. Todo es un misterio. Todo es un misterio. Entonces acá en la cábala ya me digo, no, no es un misterio, tiene explicación, ¿sí? Tiene explicación y no es de que me voy a traer una aura acá luminosa y todo el mundo va a decir, wow, no, es completamente experiencial, es vivencial. Ese cambio de conciencia es completamente vivencial. O sea, yo soy una persona normal como cualquier otra, pero resulta que cuando llegan las dificultades yo las puedo gestionar. No me entra la ansiedad, no me entra la depresión, ¿sí? No estoy con esos pensamientos dando vuelta porque ya los puedo gestionar, ¿sí? Soy una persona que está en paz, en paz. Eso, o sea, yo creo que es lo principal que obtiene una persona cuando empieza a adentrarse en el conocimiento de la Cábala, que está en paz y sin miedo. Va por la vida sin miedo. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es el sentido de todo lo que pasa a nivel individual y a nivel colectivo. Esa es una gran bendición. Yo lo veo como una gran bendición. Estar estable, estar en paz. Quisiera entrar un poquito con respecto a los textos de la Torá. Se dice, ok, la Biblia, pero en este caso, más exactamente sería el Tanakh o la Torá en este sentido, puesto que podemos tener una lectura literal, lo que dice el texto, pero acabas de mencionar que también la persona tiene como una libertad de interpretación. Y aquí entra, y ya me he referido a eso en este punto anteriormente, y es en el hecho de que hay muchas personas que tiran o se inclinan hacia la parte literal porque de alguna manera u otra hacen respeto al texto y hay otras personas que van inclinadas a lo interpretativo. Entonces, hay reclamos mutuos donde la parte literal dice que a los que interpretan se están saliendo de la fidelidad del texto. Y los que interpretan dicen que si se anclan o se estancan nada más en lo literal, no sacan las enseñanzas profundas del texto. A esto me hace la pregunta, me cuestiono, ¿qué son en realidad los textos de la Torá? Es decir, ¿solamente son cuentos o historias? ¿Son enseñanzas con conocimiento profundo? ¿Con qué intención existe en este caso la Torá? ¿Y cómo se debería leerlo según el punto de vista de la Cábala en este sentido? La Cábala nos dice que la Torá, pues es un texto que fue dado por el Creador en el monte Sinaí, ¿sí? Eso es así en general lo que es la Torá, ¿sí? Son los primeros 5 libros de la Biblia que, que fue recibido por Moisés, ¿sí? Y que para poder acceder a la luz que está dentro del texto, es necesario atravesar 4 niveles de entendimiento del texto, ¿sí? El primer nivel es muy importante, ¿sí? Que es el nivel literal, ¿sí? Que se le conoce como Peshat, ¿sí? Entonces, este nivel es muy importante porque, de hecho, los cabalistas dicen que no debemos de ignorar el nivel literal de la Torá, ese nivel de conocimiento de lo literal, porque ese es como el diamante en bruto, ¿sí? El texto literal es el diamante en bruto. Nosotros a medida que vamos ingresando en el estudio, vamos quitando esas capas que está dentro de ese diamante bruto, ¿sí? Vamos puliendo. Entonces hay otro nivel que sigue después del nivel literal, ¿sí? Que se conoce como remés, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace en este nivel? ¿Sí? Nosotros analizamos el nivel gemátrico de la palabra, de cada letra. La gematría es como el peso que tiene cada palabra escrita en la Torah. Entonces, hay un valor sumado, tiene un valor, y eso nos da pistas para vincularlo con otras palabras de la misma Torah o del Tanaj, ¿sí? Y empezamos a hacer una analogía, empezamos a hacer una unificación de esas similitudes que encontramos en la Torah. De hecho, esa es la metodología de estudio que usan
por ejemplo, los autores, los que están en diálogo en el texto del Zohar. Leen una parte literal y la vinculan con otra parte literal de otra parte del Tanaj, ¿sí? Y empiezan a hacer una unificación, una analogía de esas dos partes, ¿sí? Ahorita voy a dar un ejemplo de ese aspecto. Ok. Entonces, ese es el segundo nivel, ¿sí? El siguiente nivel es cuando ya se empieza a interpretar el drush o midrash, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Ya se hace una interpretación más profunda de cada una de las palabras de lo que nosotros estamos analizando, ¿sí? Por ejemplo, cuando analizamos en hebreo la palabra, la primera palabra de la Torah, que es en el principio o en el comienzo, ¿sí? Hay diferentes ramificaciones de esta palabra. Los mismos cabalistas hacen diferentes interpretaciones y yo creo que ahí no hay, es más, estoy convencida de que ahí no hay ningún peligro, porque es bueno que tenga diferentes diversificaciones, perdón, diferentes ramas, diferentes formas de asimilar este conocimiento o esta palabra, porque eso nos va a conectar con otras fuentes de conocimiento también dentro de la misma Torá. Por ejemplo, cuando dice, de hecho, en la porción que acaba de terminar esta semana pasada, que se llama Shemini, en esa parte Moisés convoca, dice ahí literalmente, Moisés convoca a Aarón y a sus hijos, ¿sí? Y se hace esa misma comparación cuando el creador, cuando en la historia de Job, en el capítulo de la historia de Job, convoca también el creador a diferentes entidades espirituales, dice, y entre ellas al Satán, ¿sí? Entonces ahí es donde se empieza a hacer un análisis, una interpretación sumamente profunda de esos dos que tienen cierta similitud y se encuentra la conexión entre ellos, ¿sí? ¿Y a qué nos ha llevado ese nivel de interpretación? A encontrarle el sentido que tiene la función del Satán. Si nosotros nos podemos dar cuenta en la historia de Job, cuando dice, ¿te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta de cómo es Job? Ok. Es intachable, ¿sí? O sea, siempre está en oración, es cuidadoso de la ley, es una persona incuestionable. Dice, ¿y cómo no? Le dice al Satán, ¿y cómo no te va a considerar, cómo no te va a tener presente todo el tiempo si le das todo? Tiene mucho dinero, tiene vida y salud, sus hijos, todo está súper bien, ¿cómo no te va a considerar? Dice, tócalo un poco y después te vas a dar cuenta si no te maldice. Y el creador le da concesión, le dice, ok, tócalo, pero no lo mates. Pero le da permiso. Si nosotros aludimos al nivel solamente literal de esta parte del texto, ¿qué vamos a decir? El dominio es del Satán. El Satán controla todo. Cuando estamos viendo claramente que el creador le da permiso de tocarlo. ¿Por qué? Porque Job necesita aprender. Necesita tener una fe más consciente. De hecho, ahí en Job dice que él hacía sacrificios a Dios. Dice, es que no vaya a ser que mis hijos hayan pecado. Quería salvar a sus hijos, quería ponerles un colchón a sus hijos para que no sufrieran. O sea, había un temor, había miedo en él. ¿Qué tal si me pasa algo con mis hijos? ¿Qué tal si hay un temor? Cuando todo eso es parte de un proceso también. Entonces, Dios le manda un proceso de aprendizaje a través del dolor ocasionado por Satán. Entonces, ahí podemos ver que el bien y el mal hacen un trabajo en conjunto, en favor de nosotros mismos. Pero como no hemos integrado las polaridades, y vemos esa parte oscura, gracias a que estamos haciendo una lectura literal de los textos bíblicos, no podemos ver esas partes que están ahí dinámicas trabajando o que son la base del mundo en el que vivimos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante. Y ese es el método principal de interpretación que nosotros, bueno, es el que más utilizo yo y el que he visto que se hace en el texto del Zohar, de hacer un análisis comparativo de diferentes pasajes bíblicos, ¿sí? Encontrar la gematría, encontrar el peso que hay en esas dos palabras, ¿sí?
y hacer una comparación, y de esa manera nos vamos adentrando en el conocimiento profundo de la Torá para sacar esos chispas de luz que nos ayudan a nosotros o sea, que está ahí con un objetivo. O sea, la Torá es un mensaje velado que nos ha traído un mensajero, el Dios de Israel. Entonces, tenemos que descubrir ese mensaje. Nos estamos quedando con un regalo sin abrir. Tenemos que adentrarnos, y si nos quedamos en el mensaje literal, no vamos a acceder a ese mensaje. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando interpretamos de manera literal, o sea, ya puse un ejemplo ahorita la historia de Job, pero por ejemplo, cuando ya están el pueblo de Israel, ya atravesaron el mar, ya pasaron los 40 años por el desierto, están del otro lado del del Jordán, ¿sí? A punto de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué pasa? Les dice Moisés, les dice, tomen sus armas de guerra, vayan y peleen y exterminen a sus enemigos, Sí, que eso ¿sí? lo conseguimos en muchos textos, exterminación Así total. es, exterminen a sus enemigos. Entonces, yo me voy a poner a matar a mis enemigos. Si previamente ya está en los 10 mandamientos, no matarás, ya está. Entonces se contradice. Si dice, o bien mata al gentil y extermina a tus enemigos. O sea, ¿quién es el gentil? El gentil es una persona que no tiene un comportamiento adecuado, que se considera inadecuado su comportamiento porque practica paganismo, hace sacrificios a los demonios, tiene ciertas costumbres y prácticas cotidianas que no favorecen a su crecimiento espiritual. Entonces, cuando dice mata al gentil, no se está refiriendo a personas físicas. A eso nos ha llevado la interpretación profunda de la Torá. Se está refiriendo a nosotros, tenemos esa parte internamente, nosotros tenemos ese comportamiento en nosotros mismos. Cuando estamos haciendo ese comportamiento muy parecido al gentil, en diferentes situaciones, o sea, cuando hacemos, por ejemplo, daño a otras personas, cuando estamos hablando mal de otras personas, cuando estamos matando con la boca. Hay muchos comportamientos de gentil en nosotros. Entonces se está refiriendo en ese nivel de interpretación, a mí me ayuda a entender que ese comportamiento del gentil está dentro mío. Por lo tanto, yo lo asimilo como que me estoy haciendo una invitación a acabar, a trascender esa parte negativa que está dentro de mí. ¿Qué sentido tiene? O sea, y el sentido, la interpretación literal del texto nos ha llevado a muchísimas guerras. En la antigüedad ya nos llevó a demasiadas guerras por interpretarlo de manera literal, ¿sí? Ok. Nosotros somos el pueblo elegido y ustedes son ahí cualquier cosa, ¿no? Eso me lleva a la siguiente pregunta y es, entonces, las historias de la Torá, de la Biblia, o por lo menos del Viejo Testamento, son invenciones a propósito que toman la excusa de ciertas historias que en realidad entonces no pasaron para tomarlas como filtro y al final trascender esa historia. Porque me tomas este ejemplo de que luego Yahvé manda a matar a los gentiles y me lleva al tú decirme que no, que esto es interpretativo y hay que matar la parte gentil, animal, la parte del mal comportamiento. La pregunta es, esta historia, por lo tanto, no pasó en la realidad, sino que es una historia inventada por los escritores para trascender esa historia y al final tomar la interpretación profunda. O las historias, todas estas historias sí pasaron, pero al mismo tiempo en paralelo hay una interpretación profunda. Es delicado porque se puede entender de que se usa la parte de interpretar para suavizar los textos o los versículos, los capítulos de la Torá que son más fuertes, como ese que acabas de mencionar tú misma, que es el exterminio de otros pueblos al no estar acorde dentro de la nación de Israel y todas sus leyes. Entonces, ¿cómo entender esto? ¿Es totalmente interpretativo? ¿Es mitad historias, mitad cuentos? ¿Cómo entender esta parte de la Torá? Bueno, en la mística judía se asimila que sí sucedió. Algunos cabalistas dicen no pasó, pero se ve la enseñanza intrínseca, esencial de cada acontecimiento, Ok, ¿sí?
se ve la enseñanza de cada acontecimiento. Ahí estaban los hijos de Israel previo a la entrada de la tierra prometida, ¿sí? Entonces, para poder entrar a la tierra prometida, pues necesitaban matar a sus enemigos. Entonces, o sea, la entrada a la tierra prometida, la entrada a ese mundo, a ese estado de conciencia, Entonces pasó o no pleno y pasó. feliz, no, yo considero que sí pasó. Entonces hubo Pero exterminio. se está haciendo, o sea, no hay un consenso dentro de la mística judía de si Ok, pasó o no ok. pasó. O sea, se ve como la enseñanza esencial de ese acontecimiento, de esa orden que les da el Eterno, el Creador, ¿sí? O sea, no sé, para mí no es importante si pasó o no pasó, sino la parte fundamental de esas De la palabras, historia. Ok. ¿sí? ¿Eh? No, o sea, a mí no me preocupa tanto si pasó o no pasó, porque yo lo que estoy haciendo es alimentarme de la enseñanza esencial que tiene ese pasaje, ¿sí? Lo que tiene a mí que decirme para liberar a mi yo, porque Ok. ese es el objetivo de la Torá, liberarnos del yo, liberarnos de esa parte negativa para que emprendamos nuestro proceso de regreso a casa, ¿sí? Nosotros venimos de otra parte, ¿no? Nosotros no somos de aquí. Venimos aquí a hacer un trabajo de rectificación y la Torah me ayuda a liberarme de esas cargas para poder emprender mi camino de regreso a casa. En esencia, eso es el uso que le damos a la Torah, ¿sí? Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden decir en torno a la Torah que están dentro del Zohar, ¿sí? Pero no podríamos acabar en este tiempo, o sea, de darle un sentido a todo lo que se dice ahí, porque la Torah se considera que es el nombre de Dios en su totalidad. O sea, nosotros al ocuparnos de la Torah, nos estamos ocupando del conocimiento del Creador, ¿sí? Entonces, de cómo ha basificado el mundo, de cómo lo ha estructurado, cuál es nuestro origen, cuál es nuestra base, o sea, y de cómo debemos trabajar. Es un manual de conducta, es una caja de herramientas que nos ayuda a vivir aquí. Cabe mencionar que entonces hay que tomar la interpretación de cada enseñanza, es decir, cada enseñanza tiene su propia interpretación profunda, pero lo que estoy entendiendo de lo que estás diciendo. Entonces, esta interpretación es una única interpretación profunda para todos los lectores, o cada lector tiene su interpretación personal en cada enseñanza que lee. Eso puede ser incluso arbitrario o subjetivo, o dentro de esta subjetividad tiene una objetividad, porque claro, podemos interpretar un texto y darle más o menos semejanza a lo que diga, digamos, un rabí o maestro cabalista, y al final tomar esa enseñanza con un contexto de vida personal que nos ayude a superar una crisis de cualquier tipo. Pero ¿hasta qué punto llega el límite para no salirnos y empezar a inventar después cualquier clase de interpretación que incluso se salga de la misma enseñanza de la Torá? Porque hasta cierto punto entonces todo el mundo puede interpretar como internamente le dicte su corazón o su mente, y todos pueden tener 10 interpretaciones del mismo texto, que de hecho sucede, y no solamente en el judaísmo, sucede en el cristianismo, sucede incluso entre los mismos arqueólogos, entre los mismos literales. Entonces, ¿cómo tener ese consenso que muchas veces la parte racional, o racional en este caso, busca a la hora de introducirse en las escrituras? Sí, hay un conocimiento intuitivo. Nosotros, cuando desarrollamos el conocimiento intuitivo, el conocimiento llega a través de las percepciones sensoriales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros asimilamos dentro nuestro, cuando nosotros sentimos que eso que nosotros estamos asimilando es algo que principalmente nos sirve a nosotros, o sea, ese conocimiento no es de que lo voy a decir y este es el verdadero y lo tienen que asimilar los demás, no, es algo completamente para nosotros, ¿sí? Es nuestro. Entonces, ese conocimiento intuitivo, esa experiencia sensorial, esa percepción que nosotros estamos haciendo de lo que estamos leyendo, nos hace sentir bien, nos propicia, nos lleva a sentirnos en paz, felices y equilibrados. Eso es lo que te está ayudando.
O sea, no es de que, por eso a mí no me preocupa que las personas hagan interpretación y qué tal si lo que están asimilando no es verdadero. No, porque es algo completamente personal. Ok. Este mensaje es liberador del yo. Entonces, cuando nosotros nos adentramos en el estudio bíblico, no es para imponer lo que nosotros estamos asimilando a los demás de que eso es lo verdadero, es algo para nuestro refinamiento espiritual, de nuestro ser, de nuestra persona. Entonces, cuando llegan esos mensajes, a medida que yo me estoy adentrando en el estudio y van llegando esos chispazos de luz, la principal beneficiada soy yo. Pero puede ser que otra persona, cuando esté en su estudio bíblico, asimile otra cosa porque su raíz espiritual es distinta, porque su historia de vida es distinta. Entonces, la forma de asimilar esto va a ser diferente a lo mío. Por ejemplo, en la historia que tú le contabas en el video anterior a esta chica, de la tsunamita, eso que tú le dijiste a ella, que no sé si sea interpretación tuya o lo hayas escuchado. Sí, le eh, voy a hacer un pequeño resumen de la historia ok, nuevamente. Es sí, la historia de Elías y la tsunamita. La tsunamita quería que Elías habitara su hogar. El profeta Elías pasó una vez. La tsunamita no pudo lograr que hospedara su casa. Elías pasó una segunda vez hasta que una tercera vez Elías vio a la tsunamita de ese esfuerzo y logró ingresar a la casa. La tsunamita le dice a Elías: mira, tengo una habitación arriba donde te preparé una mesa, un alimento, una vela, incluso una cama para que te puedas hospedar. El profeta sube, se queda, logró hospedarse y el día siguiente el profeta, más o menos dice la historia, en resumidas cuentas, le dice: ¿qué puedo hacer por ti? La tsunamita dice: no hagas nada por mí, no te estoy pidiendo nada. Y este profeta, Elías, le dice: dentro de unos meses vas a quedar embarazada. Y efectivamente, la tsunamita queda embarazada. A nivel literal, se ve que esto es una historia así tal cual. El profeta vino, habitó y se fue al día siguiente y quedó por milagro el embarazo. En la interpretación profunda se da a entender de que Elías en realidad es la representación de la divinidad. La tsunamita y el hogar seríamos nosotros, y que por mérito propio en preparar en las zonas altas, porque la habitación quedaba en las zonas altas de nuestra mente, en este caso, el alimento, la mesa, la vela, todo se preparaba más la cama para que en esa limpieza de ese orden mental pueda el espíritu, que en este caso sería el profeta Elías, habitar en nuestra mente. Y a causa o a regalo o a gracia de este espíritu, se causa lo que sería el nacimiento, el embarazo de la tsunamita sería el famoso nacer de nuevo. Esa sería la interpretación profunda que la parte literal en ningún momento lo dicta, pero en la interpretación profunda nos da esa enseñanza. Este más o menos era la historia que contaba en una entrevista anterior que hice en el canal con Marta Mesa del canal Mystery Channel, donde estábamos contando la parte literal con la parte interpretativa de los textos. Entonces, esta era la historia que más o menos contaba en esa entrevista que te refieres. bueno, en esa interpretación que le dijiste, está muy bien representada la forma en que nosotros podemos asimilar a los diferentes niveles de entendimiento de las escrituras. Ok, O sea, ella hizo una especie de merecimiento, trabajó y mereció la bendición que recibió. O sea, nosotros a medida que estamos estudiando, no es que de un jalón ya vamos a empezar a comprender todo. En la medida que nosotros nos dedicamos tiempo, esfuerzo, dedicación al estudio bíblico, van a empezar a llegar esas ráfagas de luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo nuestra parte. En Cábala, sobre todo en el libro del Zohar, dice que cuando nosotros empezamos a hacer una búsqueda de las respuestas, llegan directamente a medida que nosotros las estamos buscando. ok. Entonces, el conocimiento espiritual, el conocimiento que deriva del estudio bíblico, también es en la medida del esfuerzo y la dedicación que nosotros hacemos cotidianamente por comprender los textos bíblicos. Entonces, no es algo que va a llegar de golpe o porque soy yo o porque yo soy muy especial. Cualquier persona accede a este conocimiento en la medida que se dedica a hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo, ¿por qué se considera el libro un libro tan importante?
¿Por qué se considera un libro tan importante en todas partes? Nosotros de manera intuitiva sabemos que allí están las respuestas, ¿sí? Y por eso en cada casa, en la mayoría de las casas, al menos de este país, está una Biblia. Tal vez de adorno, tal vez por nomás, pero ahí está, porque algo dentro de nosotros nos dice que ahí hay algo que nos puede servir. Entonces, no se puede ver como un texto más, porque hay una intuición en nosotros que nos dice que es algo que necesitamos. A ver, el libro del Capital de Carlos Marx, que pues ha sido un referente muy importante, pero no está en cada casa. No es una compra, no es un libro que compres no más porque sí. O sea, no se puede dar como, es un libro muy importante y muy especial que todo el mundo debemos de tener. No, de ningún libro. ¿Por qué es tan generalizado? Es porque hay algo dentro de nosotros que nos dice que ahí están las respuestas. Ok, O sea, todo el mundo tiene el libro ese en casa, la mayoría de la gente tiene ese libro en casa. Entonces, no es un libro común, ¿sí? No es un libro común. Hay otras culturas, por ejemplo, que tienen otros códigos, por ejemplo, el código de Hammurabi, sí, que se les dio a los sumerios, ¿sí? También es un código de conducta, pero no se considera universal. No se considera universal. Y no es porque nosotros estemos imponiéndolo así. Nuestra alma general, de alguna manera, va asimilando ciertas cosas. El código de Hammurabi no está en cada casa, ¿sí? ¿Por qué este sí? Entonces, hay muchos elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta y no necesariamente tiene que ser a partir del conocimiento racional. El conocimiento racional nos ayuda a fijar límites en todo lo que estamos haciendo, pero es el conocimiento intuitivo el que nos está dando la posibilidad de ir más allá de las cosas, ¿sí? De ir buscando más allá, de ver más allá de lo aparente. Entonces, cada persona va a asimilar lo que necesite asimilar. Y como yo no me quedé conforme con las primeras respuestas, fui buscando más y más y más y más, y en la medida que yo fui buscando, fue llegando. Y sigue llegando, ok. porque todos los días me levanto muy temprano a hacer estudio de Torah, de Zohar y de diferentes textos cabalísticos. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy haciendo eso, estoy haciendo mi parte. Por lo tanto, la otra parte va a ser también la suya, o sea, tiene que bajar conocimiento. ¿Por qué? Porque lo estoy buscando. Y así es cuando cada quien se pone a estudiar, va a llegar en la medida que tú desees saber. Y eso que va a llegar es lo que te va a servir para poder vivir aquí, para poder desarrollar todas esas cosas que están dentro tuyo y que todavía no las has desarrollado, para liberarte. Es en pocas palabras, es para liberarnos de esas cargas psicológicas, mentales que no nos dejan vivir felices. Ese es el objetivo, porque de lo contrario no vamos a poder acceder al otro nivel. Cuando nosotros hemos hecho ese proceso de liberación del yo, ¿sí? No llega hasta ahí. Hay más. Es cuando ya empezamos a acceder a conocimiento más oculto. Pero a ese conocimiento oculto no podemos llegar si primero no hacemos esa liberación del yo, si no llegamos al equilibrio interno, si no llegamos a Tiferet, como se le dice en la Cábala. Tiferet es la Sefira número 6 que está en el centro. Y cuando llegamos a Tiferet es cuando hemos integrado las polaridades del bien y del mal, ya hemos atravesado nuestro proceso de dolor, de sufrimiento, hemos integrado nuestra parte oscura y podemos estar equilibrados y en paz. Ese Ok. es el nivel de Tiferet. Pero como digo, no llega ahí, podemos acceder a más conocimiento que generalmente está oculto. ¿Por qué? No es porque esté reservado a ciertas personas iluminadas, no, sino que para poder acceder a ese conocimiento oculto necesitas estar en paz porque de lo contrario te desequilibras. En lugar de beneficiarte ese conocimiento oculto, te perjudica y ahí está la historia de los cuatro sabios, donde los primeros tres uno se volvió loco cuando tuvo la revelación del carro celestial y de Dios y que vio que pensó que hay dos dioses. Dice, es que hay dos dioses, no. Y se volvió loco con ese conocimiento. Ok. Pero dice también en la historia, Rabbi Akiva, ¿sí? Entró en paz y salió en paz.
O sea, pudo conocer la divinidad. ¿Y por qué no lo desequilibró? Porque estaba en paz, porque estaba equilibrado, porque integró las polaridades y pudo pasar al siguiente nivel. No es que esté reservado para algunos cuantos. Tiene que ver con nuestro proceso de cómo nosotros estamos trabajando con nosotros mismos para poder acceder a ese conocimiento. Ah, no es hasta que llegas aquí. No, depende de de la gestión de nuestras polaridades para poder pasar al siguiente nivel. O sea, no se le puede dar ese conocimiento oculto a una persona que no tiene esas bases ya, que ya las haya atravesado. ¿Por qué? Porque no está lo suficientemente maduro en su conciencia para poder asimilar el siguiente nivel. Y hay Entiendo. más, y hay más, y hay más. Entonces, obviamente a un niño no se le puede dar todo, o sea, el conocimiento de preparatoria, de universidad, no se le puede dar a un niño porque todavía no está desarrollando sus capacidades para asimilarlo. Es lo mismo aquí, ¿sí? Dices que hay cada Biblia en cada casa, de alguna manera no es casualidad, pero resulta también que esta misma Biblia está teñida más que todo desde el ámbito cristiano, y tengo entendido que el cristianismo y el judaísmo y más la cábala no tienen nada que ver uno con lo otro, tienen enseñanzas totalmente distintas. Y eso me lleva a algunas preguntas o algunas observaciones, como por ejemplo los cuatro niveles de interpretación. Eso no se enseña en el cristianismo, solamente en la parte literal o la parte que obedezca a una interpretación que justifique, digamos, al Mesías cristiano que espera mediante la figura de Jesús, algo muy distinto a la visión que tiene el judaísmo y a la visión que tiene la cábala. Además de eso, que esos niveles de interpretación no lo dice literalmente en la Biblia, sino que también se necesita, digamos, una enseñanza previa que nos los digan desde otras personas que ya saben de esos niveles de interpretación y decirnos, mira, hay cuatro niveles de interpretación. Que la Torá no lo diga no implica de que no exista. Y además de eso existe. Y lo acabas de mencionar, la Tiferet. El Tiferet sería una de las dimensiones del árbol de la vida, que sería como que uno de los pilares importantes de la Cábala. El árbol de la vida tiene, si no me equivoco, 10 dimensiones más una secreta, que sería la edad, que de alguna manera sería el camino o el mapa del alma para llegar desde la zona más baja, que sería Malkut, que sería el reino o la parte material, a la zona más alta, que sería Keter, que sería la parte de la iluminación o la parte de la intuición, pasando por Binah, que sería la parte mental, pero la Binah tiene que ir acompañada con Hokmah, que sería la parte intuitiva que te estabas refiriendo hace minutos atrás. Entonces, estos conocimientos no se dicen literalmente en la Torá, sino que se necesitan ser enseñados por, en este caso, maestros cabalistas. La persona por sí misma no llega a ese tipo de enseñanza, digamos, profunda. Entonces, de alguna manera, la cábala se asiste de maestros. Esto no lucharía con el tema de no seguir a un gurú, no seguir a personas o un líder determinado, no sería una religión más o tiene otra clase de estructura, porque sí o sí necesitamos que otra persona que ya está incluida en la cábala nos expliquen por lo menos estos dos puntos. Primero, que en las escrituras tienen los cuatro niveles de interpretación que literalmente no lo dicen en el texto. Y segundo, que existe un árbol de la vida que tampoco existe en el texto. Viene otra persona y puede decir, no, pero esto entonces es una elaboración inventada por personas para darle una interpretación, simbolismo, algo oculto que en realidad el texto no existe. Y aquí se crea la brecha. ¿Cómo balancear estos puntos de vista tan disparejos en este caso? Bueno, si nos vamos al texto hebreo, si leemos la Torá en hebreo, nos vamos a dar cuenta que en sentido literal sí están estos conceptos ahí. Por ejemplo, cuando se dice que ahí está de manera literal también el concepto del árbol de la vida en Génesis, cuando dice, puso al querubín con la espada giratoria para custodiar el árbol de la vida, Ok, ¿sí? Entonces ahí está, sí están los dos, ese concepto. Y cuando se describe la construcción del tabernáculo, dice que cada hijo de Israel, dice, va con el deseo de su corazón, dice, pero guiado por su entendimiento, va a aportar para la construcción del templo,
Dice guiado por la inteligencia, por el entendimiento, ¿sí? Lo dice textual, textual. Ok. Entonces, ya en el nivel interpretativo, ¿sí? Cuando decimos inteligencia o entendimiento, nos estamos refiriendo a Binah. Es la dimensión de Binah. Ah, ya es a nivel interpretativo es que se llega a la conclusión que es Binah. No, es que no, perdón, no me expliqué. Entendimiento, inteligencia en hebreo es Binah. Se dice Binah, o sea, es Binah, Ujú. sí. Entonces está de manera textual en el texto, ¿sí? Entonces, pero ya en el nivel interpretativo, ¿qué se dice? O sea, la construcción del templo se construye con el entendimiento, con Ok. la inteligencia. Ya en el nivel interpretativo estamos hablando de que el templo se construye, ¿sí? El templo en la actualidad, en el mundo venidero, no se va a construir con físicamente el tercer templo, porque es un templo interno. Entonces, dice, haré un templo y residiré en ellos, ¿sí? Nosotros tenemos que ser un receptáculo de la divinidad, ¿sí? Y ese receptáculo no se construye con otra cosa que no sea con la inteligencia, con el entendimiento, con la capacidad que nosotros tenemos de asimilar todo esto, ¿sí? Entonces, ya es a un nivel de interpretación, pero está en el texto literal, que cuando los hijos de Israel construyeron el tabernáculo, lo construyeron con la inteligencia, ¿sí? Con el entendimiento. Así dice, la inteligencia la inteligencia, con la inteligencia de su corazón, dice ahí, en Éxodo. No te sé decir el capítulo y el versículo exacto, pero está en Éxodo, que es donde se construye el tabernáculo. Entonces, sí tenemos que aludir al nivel literal del texto, porque es la base para poder hacer la interpretación. Es la base, no lo podemos hacer a un lado. Entonces, pero quedarnos ahí limita nuestro crecimiento, limita nuestro desarrollo, limita nuestra liberación. Por Ahí, eso es tan importante irnos adentrando. no, ahí era que me iba a enfocar el siguiente cuestionamiento, la siguiente pregunta es como que, entonces, si leemos la Torá, si leemos los capítulos, estas historias a nivel literal, simplemente no vamos a llegar a esas grandes conclusiones que el sistema interpretativo nos ofrece y no vamos a liberar esas otras zonas del mapa del alma, que sería el árbol de la vida interno de nuestra alma, para hacer uso de llegar a conclusiones que nos sirva para nuestra propia vida. Es como, digamos, un motor que tenga 10 funciones y nada más usamos dos funciones físicas, pero ignoramos las 8 funciones. Esa liberación de de esas 8 funciones que de alguna manera están bloqueadas es el desbloqueo mediante un sistema interpretativo que nos proporciona el sistema de la Cábala. Entonces, este sistema de la Cábala nos ayuda a acercarnos a Dios en este caso, en este ejemplo. Así es, completamente. La cábala es totalmente práctica, no es algo que se quede en la teoría. Si hay cabalistas que se quedan en lo teórico, es porque no han logrado aterrizar esas enseñanzas y eso es muy grave, porque quiere decir que la persona no está avanzando, ¿sí? Hay personas muy teóricas que pueden hablar y hablar y hablar, pero a su vida cotidiana no lo llevan a cabo. Claro. Y eso es totalmente cuestionable. O sea, si lo que estás haciendo no propicia tu estabilidad, tu equilibrio, tu paz, tu felicidad, no genera que tú seas una mejor persona, práctica de la compasión, del amor, de la solidaridad, del respeto hacia los demás. Puedo ser un gran cabalista de un gran nivel, pero si yo trato mal a una persona que está subordinada a mí, o sea, quiere decir que no he integrado ese conocimiento. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un estudio profundo cabalístico de la Torah, tiene que traducirse en esos aspectos de la vida cotidiana. Eso es la cábala práctica. Entonces, esa es la gran ventaja, es una gran herramienta de vida. O sea, nosotros venimos aquí completamente consensuado. Esto que estamos viviendo está algo completamente consensuado con el Creador. Venimos aquí a merecer ese estado de confort en el que estábamos cuando estábamos como alma general, allá en la otra dimensión llamada Jardín del Edén, ¿sí? Venimos aquí a merecer
esa estadía, ese confort. Y se nos dio un manual de instrucción, un código, una caja de herramientas que se llama Torah. Se nos dio una primera vez ya revelada, pero después se nos da velada debido a la transgresión del becerro de oro. Entonces ya se nos da otra vez y ahora sí dicen, bueno, ahora sí le vas a batallar un poquito más porque vas a tener que trabajar en esto para sacar los chispazos de luz y que puedas conducirte, que puedas vivir mejor allá donde estás, allá donde vas, ¿sí? Entonces, todo ese es el trasfondo de lo que estamos haciendo y de lo que hacemos con el conocimiento místico de la Cábala. Entonces avala el hecho de la reencarnación, tengo entendido. Sí, completamente. A O- veces cuando no hacemos nuestro trabajo, no completamos nuestro trabajo en una vida, tenemos que volver pues para completar ese trabajo anterior. Según los estudios místicos de algunos cabalistas, ya la reencarnación ya terminó. Y de hecho eso también lo he escuchado en otros, en estudiosos del cristianismo sobre el tema, que dicen que ya las reencarnaciones se terminaron. Esta es la última. Esta es la última. Ya se completó, ya se terminó el ciclo. ¿Sí? Para volver y volver y volver. Lo que están llegando son almas nuevas. Almas ya completamente evolucionadas que vienen aquí ahora sí a revelar completamente la luz. Entonces, ya necesitamos nosotros ponernos las pilas, trabajar en nosotros, porque el tiempo ya se está acabando. Nosotros llegamos aquí con un tiempo medido de 7,000 años. 7,000 años. Según el calendario judío, nosotros estamos aquí desde hace 5,000, ¿sí? Más de 5,000 años. ok, Entonces ya estamos entrando en la recta final. Ya estamos entrando a la recta final. Ya vamos a entrar al año 6,000 según la medición del tiempo hebreo. Ya vamos a entrar entonces al previo. Por eso los grandes cambios que están dando ahora. Ya cuando entremos al año 7,000, entonces sí, es completamente ya el mundo venidero, ese mundo donde en las atalayas, no sé si te ha tocado ver las atalayas de diferentes creencias religiosas que se ven en los folletos, donde el y los ser humano testigos de Jehová. y las bestias del campo están conviviendo al unísono y no hay peligro alguno. O sea, pues ahí está el tigre, las fieras y no te hacen daño, ¿no? Entonces, es una manera de aludir a cómo será el mundo venidero. Bueno, en el año 7,000 vamos a empezar a vivir donde ya completamente el sufrimiento se acabó, pero ¿por qué? Porque hicimos un trabajo con nosotros mismos. No es algo dado. Nosotros no estamos esperando al Mesías. Nosotros nos convertimos en nuestro propio Mesías a través de trabajo de interpretación de los textos bíblicos. Esa es la función de los textos bíblicos. O sea, el Mesías, si es que llega, va a llegar cuando nosotros ya hayamos completado nuestro trabajo. Ok. Así. Llegamos ya casi finalizando la entrevista y me queda una última pregunta o un último cuestionamiento y es el hecho, ¿qué recomendación les das a personas que puedan escuchar esta entrevista, que no han escuchado nada de la Cábala ni el judaísmo y que de alguna manera pueda iniciar en este sistema de interpretación? Porque por más que sea, hay, digamos, de 2/3 de la población mundial que no le llega a este conocimiento, al menos, incluso mucho más, que sería tanto cristianismo como incluso el mundo musulmán. Y se basan en sistemas más literales o a conveniencias teológicas que esta lectura más profunda, más inmersa, hermética de las escrituras, para llegar a un conocimiento intuitivo que nos haga evolucionar en nuestra alma y para nuestra vida. ¿Cuál sería los primeros pasos para adentrarnos ya a un conocimiento cabalístico? Hay que entrar a leer un libro, hay que ir a una escuela más cercana a nuestra localidad, hay que ver unos videos. ¿Cómo adentrarnos a ese mundo de la cábala? Bueno, tú acabas de mencionar, y de hecho yo también lo mencioné acerca del conocimiento intuitivo, ¿sí? El mismo estudio que puedas estar haciendo te va a ir dando la pauta para empezar a echar mano de otras cosas. Solo va a llegar, solo. No, o sea, si llegas a necesitar a un maestro posteriormente, perfecto, pero la persona perfectamente puede iniciar sola en el conocimiento de sí mismo y de la divinidad.
el conocimiento de todo esto es redondo, o sea, no importa de dónde lo comiences, pero comiénzalo. O sea, empieza a estudiar, empieza a cuestionar, empieza a hacer, las preguntas son muy importantes, pero sabes que también es muy importante partir de lo que tú deseas. ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? O sea, yo quería encontrarle las respuestas a mis preguntas. O sea, al ver la realidad externa tan difícil, tan violenta de mi país, y como persona muy sensible, decía, bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer para poder mitigar todo esto? Y eso fue lo que me fue conduciendo, porque yo siempre he tenido la clara idea de que yo tengo que aportar con algo a que la situación mejore allá afuera. Entonces empiezo por mí, yo empiezo por mí, o sea, yo empiezo a refinarme espiritualmente, a pulir ese diamante que está, entonces empiezo a refinarme yo a través del estudio cotidiano, ¿sí? No importa, no importa qué tipo de Biblia tengas, tú empieza a conocerte a ti mismo y en la medida de que empieces a estudiar, a conocer, van a empezar a llegar diferentes pistas, señales, si le queremos decir, que te van a ir conduciendo por el camino que tu propia alma ya tiene definido. O sea, nosotros ya sabemos internamente lo que necesitamos y nos vamos a guiar solos, definitivamente. Ok, ok. Es como que dar también esa confianza en los caminos de la vida, que cuando tocamos la puerta, las puertas se van a ir abriendo hasta encontrar el sitio donde vamos a crecer. Más o Así es. Y menos. cuando estés listo o lista, va a llegar ese guía que necesitas. Cuando estés listo, va a llegar ese guía que necesitas. Exacto. Y si no quieres tener, por ejemplo, como en mi caso, que yo sí adopté muchos aspectos de la mística judía, como guardar Shabbat, las oraciones y todo eso, no pasa nada. O sea, hasta donde tú quieras llegar, vas a llegar. Yo porque ahí es donde realmente me siento plena, donde yo realmente soy feliz. Per- Pero hay otras personas que tienen otro proceso de vida y es sumamente respetable. Así Perfecto. que empieza a estudiar, empieza a hacer las cosas que te va dictando tu misma conciencia. Muchas gracias por aceptar la invitación y le invito a que visiten el canal de María Gesed, Escuela para la Paz, donde estos temas que ella acaba de abordar lo habla con una extensión bastante maravillosa, comparte podcasts, enseñanzas, gran parte de la cábala en varios videos que ella ha realizado para caer un poquito más justo, de una manera más determinada, un estudio más minucioso de lo que aquí hablamos de manera muy general. Gracias, María, por aceptar la invitación. Gracias a ti, Simón. Como siempre es un gusto estar en comunicación contigo y ha sido para mí también un punto de partida, ¿eh? Y eso que no estás dentro de lo mío. Y ha sido un punto de partida para meterme a YouTube, ¿eh? Tú lo sabes muy bien. Sí. Muy bien, pues muchas gracias a ti y a tu audiencia. Pues les deseo lo mejor. Vamos a continuar con nuestras aportaciones, que ojalá que les sirvan tanto como me sirven a mí, porque yo soy la principal beneficiada de este canal que he abierto. Bueno, sin más nada que agregar, nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Shalom.